en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 22 minutos en el territorio continental ecuatoriano, aquí buscando la verdad, en la revista de opinión Democracia. Queremos dar espacio para hablar de un tema importante para el Ecuador, la necesidad de encontrar la reactivación económica y el incremento de la inversión. Sin inversión externa o interna va a ser muy difícil avanzar. Para ello, ¿qué se requiere? Estabilidad, seguridad jurídica, no inestabilidad, como desde la Asamblea Nacional se envían mensajes permanentes. Bueno, hoy están de vacancia legislativa, pero ¿cuáles son los mensajes que ahora insisten con juicios políticos? En unos con razón, el caso del superintendente de compañías, y en otros que buscan de alguna manera la desestabilización, el caos. El hecho de que, por ejemplo, la superintendencia de bancos en la actual administración denunció hechos concretos y simplemente ahora hay que procesar. El procurador del Estado, que fue un actor importante como acusador en el caso Sobornos, hay que defenestrar. Esas son las ambiciones politiqueras de sectores que buscan el caos. Pero más allá de eso, ¿cómo lograr esa reactivación económica y el incremento de la inversión tan fundamentales para el desarrollo del país, para el crecimiento económico? Quiero dar la bienvenida al economista Rosa Matilde Guerrero, al economista Fernando Mosquera y al economista Víctor Hugo Albán. Economista Rosa Matilde Guerrero, ¿cómo lograr esa reactivación económica tan fundamental y el incremento de la inversión? Muy buen día. Muy buenos días con todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Miguel, por la invitación. Muchas gracias, Víctor Hugo. Buenos días, Fernando. Un gusto participar con ustedes. Muy brevemente, hacer un recordatorio. El año 2019 y 2020 a nivel global fue el escenario de acontecimientos que afectaron la actividad económica no solo nacional, sino a nivel internacional, que dejaron hechos de índole social que provocaron inestabilidad particular no solamente en el Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, entre otros. Y el año 2020 es sin duda un año que impactó con un hecho como la pandemia, que generó un decrecimiento a nivel mundial y sumergió al mundo en un decrecimiento y en un impacto negativo en el sector real sin precedentes. Y creo que vale rescatar algo, que además tuvo un efecto en el sector financiero muy importante, pero que en general, al menos hasta ahora, ¿no es cierto?, ha logrado mantenerse en varios países, y creo que esto también es importante, gracias a ciertas medidas tomadas con anterioridad, adecuadas en términos de liquidez y capitalización. Esto, y perdóneme que haya comenzado por ahí, todo el mundo es general, y aquí está Víctor Hugo y Fernando, después de la guerra. Antes de eso es muy fácil decir las medidas fueron adecuadas o no, y están los estudios ya del Banco Mundial y del mismo Fondo Monetario en términos de las medidas tomadas al menos durante el propio 2020 y 2021. Sin embargo, evidentemente lo que se ve para adelante el año 2022 va a ser un año de un crecimiento ralentizado, es decir, un crecimiento más bien bajo, que si no va acompañado de un ejercicio positivo por los otros actores, esto es Asamblea Nacional, el mismo sector productivo, evidentemente va a ser un crecimiento que será lento, un crecimiento que no acompañe un desarrollo social que
nos iguale al menos al crecimiento que ya lo veníamos teniendo. Y nos va a tomar llegar a eso todavía al menos llegar al 2025 y al 2030. ¿Por qué? Porque el efecto que tuvimos en el 2020 es un efecto sin precedentes, ¿no es cierto? Y eso requerirá al menos cambios estructurales en el tema fiscal, desde mi punto de vista, en el mercado laboral y en el propio mercado financiero, del que ya hemos hablado varias veces: ingreso de capitales, eliminación, por ejemplo, del impuesto, que yo le llamo impuesto al ingreso de capitales y no a la salida, como es el ISDP. ¿Qué hacer, economista Rosa Matilde Guerrero, si es que no se cumplen estos parámetros, estas necesidades, cambios estructurales en la economía, la reforma laboral, que todavía está en veremos, pese a los anuncios que ha hecho efectivamente el presidente? Yo creo que si es que esos cambios no van acompañados por una visión, yo diría, patriótica de las otras funciones del Estado, la situación del país va a ser una situación compleja, sobre todo para los ecuatorianos de bajos ingresos, para los ecuatorianos del sector de la clase media, porque el empleo estará restringido en virtud de que es el sector privado quien tiene que contribuir a este crecimiento. Ya probamos lo que es tener un sector fiscal obeso, grande, desbordado, que no puede financiarse. Esa no es la senda del crecimiento. Y si es que no vamos por el camino de un crecimiento sano, pues creo que también tenemos ejemplos en la región de eso, ¿no? Entonces, me parece que también la legislatura tendrá que, la Asamblea Nacional, acompañar este esquema de desarrollo de un sector fiscal simplemente sostenible, adecuado, que tiene que acompañar este crecimiento por parte del sector privado, que en la medida que vea credibilidad va a invertir. Y no solo nacional, sino también internacionalmente, además de que hay reformas, yo creo, por ejemplo, en el sector financiero, que se tienen que seguir dando para que pueda efectivamente ingresar la banca internacional. Es muy bonito decir sí, que venga la banca internacional, pero en una economía donde no necesariamente hay la suficiente estabilidad, bueno, pues la banca internacional no vendrá en la medida en que tenemos el impuesto, por ejemplo, al ingreso de capitales, por ejemplo, ¿no es cierto? Una brecha regulatoria como la que tenemos, todavía es complejo que la banca internacional entre, a pesar de que ya hay síntomas, ¿no es cierto?, de que quieren venir. El día viernes nomás estuvimos aquí, gracias a Dios, acompañados de 4 superintendentes de bancos de la región. Eso yo creo que es un buen síntoma. Pero todo esto tiene que ir acompañado de otras políticas como las que hemos mencionado. Bienvenido al economista Fernando Mosquera. ¿Cuál es su visión de estas perspectivas económicas? ¿Usted comparte de alguna manera un pesimismo frente a una realidad que vive en el Ecuador cuando no hay seguridad jurídica, cuando no hay estos indicadores, cuando no hay estas reformas como la laboral que no permiten avisorar un crecimiento mucho más rápido en el Ecuador? Economista Mosquera, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel, Víctor Hugo, un honor, Rosa Matilde, un honor estar con ustedes en este importante panel para analizar este asunto. Antes de irme a su pregunta, Miguel, quisiera a usted y a los distinguidos panelistas, pero especialmente a los miles de oyentes de Democracia, desearles una feliz Navidad y un venturoso año 2022. Sobre su inquietud, Miguel, yo creo que debemos partir de unos antecedentes que me van a disculpar los colegas y especialmente los oyentes, de un análisis eminentemente teórico, casi académico o académico totalmente, para poder poner en escena la posible reactivación que necesita este país para evitar la conflictividad social.
Y es que, aunque parecen dos hechos totalmente fuera de contexto sobre lo que quiero argumentar, este momento Estados Unidos y Europa tiene una inflación tan alta que supera el 6%, nunca vista desde 1982, y que para poder controlar ese tema, lo que ha hecho es tomar medidas que enfríen la economía. ¿Por qué se calentó la economía norteamericana y también europea? Por la excesiva emisión monetaria para dotar de medios de pago a las personas que se quedaron sin empleo, a las personas que tuvieron que cerrar sus negocios, a las personas que necesitan sobrevivir. En cambio, en el caso ecuatoriano no ha habido el suficiente soporte del Estado, porque no podemos aparte emitir dinero, para reactivar la economía de lo que ha dicho Rosa Matilde, la terrible desgracia del año 2020 en que nos impactó con el encerramiento y total cierre de la economía ecuatoriana. Entonces, si analizamos las actitudes de política económica del nuevo presidente de la República, se dice que va en vía contraria de lo que dicen los textos de economía. Para poder salir de un estancamiento económico hay que calentar la economía. Y para calentar la economía hay que dotarle a la demanda de medios de pago para que compren, las empresas comiencen a vender, comiencen a facturar, paguen impuestos y comience la reactivación. Pero vamos en sentido contrario. Hemos visto que el reajuste de tasas de interés realmente es insignificante. Y en una economía dolarizada, este costo es un peso muy fuerte para el sector productivo, especialmente para el sector microempresarial, en que se argumenta que como los costos administrativos en la banca son muy altos, debemos tener tasas de interés que superan el 26, 27%, y por lo tanto eso no permite reactivar a quien entrega la mayor parte de la contratación de mano de obra en el sector más pobre, el que necesita tener medios de pago, que necesita tener ingresos. Por otro lado, también académicamente se dice que para poder reactivarse, aparte de bajar las tasas de interés, se necesita bajar los impuestos para poder rehabilitarse. Y eso lo demostró Portugal en Europa. El asunto es que la diferencia, y en eso ha remarcado adecuadamente Rosa Matilde, no tenía Portugal un efecto tan grave como la pandemia. Entonces, esa es la enorme diferencia del modelo portugués. Entonces, en ese sentido, lastimosamente, hay que decir que desde el punto de vista académico, el programa Fondo Monetarista del Ministerio de Finanzas, de los acuerdos con el Fondo Monetario, van en dirección contraria. Yo creo que una de las ofertas de campaña del presidente Lasso era ir gradualmente eliminando el impuesto a la salida de divisas. Yo firmaría lo que acaba de decir Rosa Matilde, en el sentido que es mejor un impuesto a la entrada de inversión extranjera al país. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay que cuestionar de que probablemente la necesidad de financiamiento, un presupuesto totalmente desbalanceado entre déficit fiscal y necesidades de financiamiento de casi 10,000 millones de dólares, una tercera parte del presupuesto general del Estado, es un tema extremadamente serio. Y por lo tanto, yo creo que no le quedaba otra alternativa desde el punto de vista eminentemente fiscal. Pero también hay que considerar que el programa del actual gobierno ha tratado de dotarle de recursos a la demanda. Y es por eso que un incremento de $25 en el salario básico de alguna manera va a permitir que se incremente, que se caliente por ese lado la demanda, que se caliente la economía. Y adicionalmente, también el hecho de, si bien ya hemos dicho que el terrible aumento de impuestos deprimirá la demanda, producto de que las nuevas tablas contienen casi que cada trabajador que supere los 2,000 sucres al mes de ingreso
Es decir, de los 12 meses, un mes va a tener que pagar en impuestos, una 12ª parte tiene que pagar en impuestos. Es decir, en otras palabras, la vacuna y todo eso nos resultó carísimo. Prácticamente en la práctica, valga la redundancia, nos han quitado el 13º sueldo. Bienvenido al economista Víctor Hugo Albán. ¿Cómo enfrentar estos desafíos económicos, lograr la reactivación e impulsar un desarrollo con mayor inversión en el país? Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo cordial a Rosa Matilde, a Fernando. Realmente es un gusto compartir con ustedes. Ustedes han hecho un diagnóstico realmente que ya casi la mayoría de los ecuatorianos conocemos cuál es la realidad del país. Les recuerdo que hace un par de semanas hubo aquí una reunión de inversionistas. El tema era Ecuador Open for Business. Era para tratar de ver en qué se puede invertir en el país. Y obviamente, pues, quienes tuvimos la oportunidad de estar vinculados de alguna manera a este tema, vimos que la gente estaba contenta porque encontraba fortalezas aquí en el Ecuador, como son una economía dolarizada, que es la única en Latinoamérica. Tenemos una política de apertura comercial, una infraestructura portuaria y aeroportuaria, recursos naturales en abundancia, talento humano calificado, ubicación geográfica en el continente de primer orden. El proceso de reactivación post-pandemia creemos que debe darse, pero con políticas reales. No creo que se esté dando políticas reales al hablar de una reforma en las tasas de interés. Realmente, para quienes hemos analizado, Fernando estuvo en el grupo que nosotros tenemos de economistas, y realmente las tasas de interés no han habido ninguna reforma. Es un chiste de mal gusto lo que han hecho los encargados de eso en el Banco Central. Obviamente la política monetaria debe manejarse con absoluta seriedad, y si había que hacer una reforma, había que hacerlo, ¿no? Tenemos suficientes capitales, hay suficientes ahorros en el país por parte de la banca. Rosa Matilde nos puede certificar cuánto hay de ahorros, y que esos ahorros están ahorita lentos en la banca por las tasas de interés muy altas. Todos los días están ofreciendo unos créditos a nosotros. Tiene preaprobado un crédito de tanto, venga, este rato está, pero con unas tasas de interés que Fernando ya lo mencionaba, sobre el 20%, ¿no? Entonces, en una economía dolarizada, en ese aspecto estamos perdidos, porque ninguna tasa interna de retorno va a dar, digamos, solamente para pagar al sistema bancario por el préstamo de capitales. Pueden imaginar ustedes una tasa del 20-25%. Necesitaríamos una tasa interna de retorno en cualquier inversión de sobre el 50-60%, cosa que no lo hay. Además, yo creo que el haber incrementado, si bien dijo Fernando que puede calentar la economía el aumento de los $25, pero es contraproducente totalmente, ¿no? Porque va a haber un despido total de personal. Hemos hecho un análisis nosotros por empresa, ¿no? Y el 95% de pequeñas empresas, es decir, el componente de empresas en el Ecuador, el 95% se refieren a pequeñas empresas que se ven afectadas y van a despedir personal a partir de enero para poder cumplir con su planificación. Esto, digamos, se confundió la parte política con la parte técnica. La técnica, digamos, determinaba un incremento de $2.66. Políticamente se fue a 25. ¿Qué efectos va a tener? Efectos inflacionarios, desempleo, etcétera. Creemos nosotros de que si queremos tener nosotros inversión en el país, como tiene Colombia, como tiene Perú, y me refiero a los dos países vecinos, tenemos que tener políticas claras. No se puede manejar con una política sin estructuras, como manifestaba Rosa Matilde. Entonces, sí tenemos posibilidades, porque tenemos fortalezas, como acabé de mencionar, pero también tenemos una gran debilidad, el manejo político de muy mala calidad, ¿no? Hasta saber qué está pasando en la Asamblea Nacional, qué pasó la semana pasada.
era un festival de baile, ¿no? Y no de en un contexto ni la seriedad que tiene una asamblea en las actuales circunstancias, ¿no? Y sabes que hay un asambleísta que estaba pidiendo coimas y que por asuntos políticos no le destituyeron, otra que fue destituida por lo mismo. Realmente esto impacta las comunicaciones, han dado a nivel internacional cierta armonía y también cierto perjuicio. Armonía porque nos conocen internacionalmente. ¿Qué tenemos? El Ecuador es un paraíso terrenal, que ya quisiera mucha gente tener lo que tiene en nuestro país. Lamentablemente, con malas políticas, ¿no? Este rato esperábamos una cosa, un manejo tanto de la economía como de la parte política, de la parte social, de diferente manera. Todos hemos aplaudido la vacunación, el efecto que tiene esto, que tuvo la vacuna, pero en la parte económica, en la parte social, nos falta mucho por caminar y no veo que estamos caminando adecuadamente. Fernando, con mucho acierto, lo dijo, tenemos una receta fondo monetarista que está afectando directamente al país. Y eso deben saber los ecuatorianos, cómo nos afecta, porque a veces los economistas hablamos bonito, pero hablamos difícil, ¿no? El momento que yo leo en el comercio que hablan de indexación, me dicen, oye, ¿y qué es eso? No, esto digo, es un aumento de sueldo que debe darse de acuerdo a realidades económicas. Esa palabrita la sabemos los economistas, pero no todo el mundo. Es el aumento de sueldo que debería darse técnicamente, no políticamente. Entonces, creo que tenemos nosotros mucho que caminar, sobre todo en el aspecto político. Tenemos una asamblea desastrosa. Debemos calificarlo así, ¿no? Porque no ha legislado. Ha pasado comprando vehículos, contratando meriendas, contratando almuerzos. Es decir, de legislar, nada. Recuerden que la ley que nos ha hecho tanto daño, que es una reforma fiscal, no es otra cosa, pasó por Ministerio de la Ley. Y hay unas cosas que nadie conoce en esa ley, como son reformas estructurales a la parte monetaria. La parte monetaria, que es bien delicada, ¿no? Tuvieron del 7% que tenían capacidad los banqueros para ser capitalistas y no ser sujetos de crédito, suben al 25%. Y ahora ya son sujetos de créditos. ¿Qué quiere, señor Lazo? ¿Que vuelva a pasar lo que pasó en los años 2000? ¿Que hay otro feriado bancario? ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿O no tiene asesores o estamos caminando con una receta a fondo monetarista que a veces es contraproducente? Bien, frente a este panorama que nos han descrito nuestros invitados de esta mañana, ¿cómo enfrentar este desafío del 2022? Sabemos que es complejo, difícil. Ya decía la economista Rosa Matilde Guerrero, va a haber un crecimiento muy modesto en esto, pero ¿cómo articular acciones que permitan avanzar un poco más rápido? ¿Qué debiera hacerse? No solo la reforma laboral, que es fundamental, sino otras medidas. Economista Rosa Matilde Guerrero. Gracias, Miguel. A más de la reforma laboral, avanzar en un serio proceso, ¿no es cierto? Yo que pienso que se ha avanzado en términos de la política en general económica. Se ha ido, a mí me parece, en estos meses con el objetivo correcto, es decir, en la línea correcta. Creo que efectivamente, como lo han mencionado aquí tanto Fernando como Víctor Hugo, sí, cuando uno está al frente de un radio hay que hacer un twinning de las políticas, eso sí creo, pero eso tiene que ir acompañado efectivamente de un acuerdo de la política pública con otros sectores y básicamente la Asamblea, y creo que eso no ha sido fácil. Pero en ese sentido, en lo que al menos al sector que más conozco impacta es
justamente un tema de articulación de medidas y políticas. Y ya lo decía Víctor Hugo y Fernando, ¿no? Es decir, uno de los temas fundamentales para el crecimiento económico es el financiamiento del crecimiento, el financiamiento del desarrollo a plazos y tasas adecuadas. ¿Cómo se financia eso? Bueno, entre otras cosas, si hay recursos, ¿no es cierto?, a esos plazos y a esas tasas. Creo que en esa línea un tema importante va a ser, a mi juicio, por ejemplo, la actividad que va a tener, ¿no es cierto?, en términos de dotar al sistema financiero desde la banca de desarrollo, y lo puedo mencionar, es que estas han sido las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, el ACFN como banca de segundo piso en términos de la reestructura que entiendo se está dando. Yo como ecuatoriana tengo que ver hacia adelante, ver en esa línea, ¿no es cierto?, la actividad que va a tener el Banco el Banco del Estado, Ban Ecuador, discúlpenme, Ban Ecuador y la CFN. ¿Qué me parece adecuado de la visión actual de eso, ¿no es cierto?, a quienes nos escuchan, y a usted, Miguel, Fernando y Víctor Hugo? Desde el punto de vista del supervisor, lo que puedo decir es que estos 2 años se hizo supervisión, y en términos de se hizo supervisión no se puede decir más que el artículo 72. Se definieron, mi estimado Víctor Hugo y Fernando, lo que se tenía que definir, es decir, qué pasaba en el balance, cosas que antes no se habían dicho, están dichas, y entiendo que eso llevan a una definición de reestructura. Eso yo creo que es positivo, no se había hecho antes, ¿no es cierto? Esa definición de reestructura sí hace que, por ejemplo, toman ahora una decisión de política pública en términos de Ban Ecuador, pero el hecho de la tasa donde va a estar es una tasa subsidiada y focalizada, es decir, creo que la tasa va a ser de 1% para ciertos créditos, pero la diferencia entre esa tasa y lo que cuesta va a ser un subsidio claro, provisionado. Eso yo creo que es positivo, porque si bien el Estado coloca esa tasa, el subsidio se ve como una provisión. Eso, yo tengo que decirlo, es bueno, porque se refleja en el balance con claridad. Entonces, si al comentario que hace Miguel, creo que en términos del desarrollo, si la actividad de estas entidades efectivamente se vuelve, por un lado de la CFN, de largo plazo, financiando con préstamos del exterior a instituciones financieras más pequeñas, con largo plazo y con financiamiento de tasas de interés más bajas que las que puede encontrar en el mercado, creo que es una buena alternativa. Entiendo que esta va a ser uno de los elementos. ¿Por qué? Porque cuando fue la pandemia, si ustedes recuerdan, desde la Superintendencia de Bancos, un tema que se pidió no solo fue el diferimiento ese momento, sino cómo financiaba el diferimiento de estos préstamos de empresas líquidas pero solventes, porque había que darles también capital de trabajo, justo por lo que usted señalaba muy bien, Víctor Hugo y Fernando. O sea, no solo era cuestión de decir, le alargo el plazo, sino que también cómo le doy capital de trabajo para que efectivamente pueda salir adelante. Y se planteó en su momento el llamado Fondepyme. Lamentablemente no se lo recogió, no se retomó esa idea. No era fácil, es cierto, pero ¿qué se planteó en ese momento? Que este Fondepyme se haga con los recursos de los créditos reprogramados de los multilaterales, es decir, esos créditos que estaban ahí, que siempre existen, sin utilizarse. O sea, los saldos de esos créditos que pasen a utilizarse en este fondo, ¿no es cierto?, que lo que se planteaba era que sea un fideicomiso en la CFN y que se utilice para que esa cartera que entraba diferida a los bancos en general, ¿no es cierto?, tenga capital de trabajo.
Esto siempre, humildemente, yo creo que siempre será necesario, sigue siendo adecuado, porque si bien el diferimiento más importante de la banca llegó, me parece que fue en junio, julio, a 10.000 millones en buena hora, y gracias a Dios, ese diferimiento ha ido bajando. Digo gracias a Dios porque eso da cuenta de que la economía lentamente, pero se ha ido recuperando. Porque si no, si estos activos, ¿no es cierto? Y ustedes lo saben muy bien, si quienes tienen préstamo no van pudiendo pagar de alguna forma, y esto es reduciéndose esa cartera, no habría con qué pagar a los depositantes, es decir, no se desequilibrio. Eso por un lado. Este también equilibrio macro que pega en el sector financiero, yo creo que ha sido importante y en general más bien se ha manejado bien, también tiene que ver con lo que Víctor Hugo y Fernando lo decían con mucha claridad, el tema de las tasas de interés, que es un tema que por norma y por ley lo definen y manejan el Banco Central y la Junta de Política Monetaria. Claro, ahí es, ¿cuál es la metodología? Bueno, básicamente si yo pongo una tienda para vender pan, lo mínimo que quiero recuperar son mis costos, y en la medida en que voy siendo eficiente, efectivamente esos costos irán bajando, ¿no es cierto? Y para eso los dos excelentes economistas con los que estoy aquí saben cuáles son las condiciones para que mis costos sigan bajando, entre otras cosas, que con quienes compito en el mercado pueda competir en condiciones de igualdad. Entonces, esa es una de las condiciones que se deberían dar. Pero efectivamente creo que el país tiene que ir hacia eso, a buscar esas condiciones para que efectivamente esas tasas bajen. Solo, por ejemplo, yo tengo aquí a la mano, ¿no es cierto?, cuáles son las condiciones de tasa, por ejemplo, a nivel productivo, entre la tasa del Banco Central, las tasas de las cooperativas, de los bancos, cuáles son las más altas en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que buscar la competencia entre este sector de forma adecuada, pero si usted pone unas tasas para un sector y unas tasas para otro, eso no es muy positivo, y creo que entre los colegas podrán decirlo, ¿no? Hay que buscar la competencia sana entre todos. Perdone, Miguel, disculpe. Sí, no, quería consultarle al economista Fernando Mosquera, ¿cómo abriga usted esperanza este 2022 si se podría avanzar con las reformas como planteaba la economista Rosa Matilde Guerrero? Miguel, sobre lo que ha dicho Rosa Matilde, tiene muchísima razón en varios aspectos que me gustaría poner de piso para este pequeñísimo análisis. El presidente Lasso Mendoza está jugando a ser un buen padre de familia. En la una mano, el programa del fondo, es decir, el castigo, la represión, los tributos mayores, y por el otro lado, el PAN, es decir, las reformas populistas. Ya Víctor Hugo, respecto a una observación sobre lo que yo dije, esos $25 que calientan un poquito la demanda van a tener un impacto profundo en varios sectores, especialmente en los de la pequeña empresa. Pero también recordemos otra medida populista que acaba de citar Rosa Matilde Guerrero. Recordemos nosotros los primeros meses del correísmo. El Banco de Fomento, que todavía vivía en esa época y que luego fue liquidado por un programa llamado 555, $5,000 al 5% a 5 años. Hoy el presidente pone $5,000 como techo a 30 años y al 1%. Una medida eminentemente populista que también quiere dotar a la demanda de recursos para poder calentar un poco la economía. Pero estas dos medidas, al jugar al buen padre, tienen sus efectos en el sistema financiero. Todas las leyes que se aprobaron tras la pandemia en el morenismo, sobre el diferimiento, sobre la ley que permitía despedir a muchos empleados por el asunto de la pandemia, etcétera, tuvo efecto en beneficio del deudor y por lo tanto de la estabilidad de las entidades del sistema financiero.
el hecho de que los plazos para pasar a cartera vencida aumentaron y por lo tanto también los niveles de hacer provisiones que bajaban el nivel de rendimiento de la banca. Entonces, aquí llegamos nuevamente al tema del margen financiero. El margen financiero, es decir, de dónde tener el dinero para pagar toda la estructura de las entidades de intermediación financiera, efectivamente es bastante amplio, que le ha permitido a este sector tener mucha estabilidad. La única cosa positiva que podemos recaudar de esta parte es que el sistema financiero es sólido, el sistema financiero es líquido, con todos los problemas que ha habido, pero el margen financiero es demasiado alto para un proceso de reactivación económica. Entonces, se necesita un sinceramiento y no únicamente hacer caso en las decisiones que tome una de las dos juntas, en especialmente la financiera que reemplaza a la antigua junta bancaria, la petición justa en muchos segmentos, en cooperativas pequeñas, en bancos pequeños, que el margen grande les permite sobrevivir, porque también la pandemia tuvo el efecto en amorosidad. Veamos el balance de los estados financieros de varios bancos. Los bancos grandes pudieron soportar y pasar esto con facilidad, pero los pequeños tienen complicaciones. Entonces, ahí es donde dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Por lo tanto, hay que hacer un programa mucho más serio en la parte monetaria y de costos financieros. Economista Víctor Hugo Albán, ¿cómo generar una mejor expectativa para este 2022? Que haya esa reactivación económica tan necesaria y un incremento de la inversión. ¿Cómo hacerlo? Vean, Miguel, tanto Rosa Matilde y Fernando, tenemos que coincidir que es necesario avanzar hacia un esquema en el cual se clarifique la división de tareas y responsabilidades entre los distintos ministerios y organismos de competencia en materia económica. Es necesario que se clarifique, hay que avanzar, ¿no es cierto?, en temas muy puntuales. Por ejemplo, fomentar las alianzas público-privadas para el desarrollo de grandes proyectos, ¿no? Tenemos nosotros grandes ilusiones, grandes proyectos. Por ejemplo, la autopista Quito-Guayaquil. ¿Por qué no se licitan? ¿No? Hay gente que quiere venir a invertir, eso generaría cantidad de empleo, movería increíblemente la economía. Tenemos vías de tercer orden que todavía no han sido tocadas. Sabemos lo que está pasando en el sur del país, sabemos lo que está pasando en el oriente. ¿Cómo no fomentar, digamos, mayor inversión? Por lo menos en lo que somos buenos, ¿no? Ahora, ya empezamos a conocer las cadenas productivas. Tenemos nosotros excesos de producción. ¿Qué pasó en el año 2020 y gran parte del 2021? Tuvimos un exceso de producción de naranja. Tenían que botar al río, ¿no es cierto? ¿Por qué no haber aprovechado y haber puesto fuentes de trabajo con inversión? Mucho hemos hablado, ¿no es cierto?, de qué va a pasar con las inversiones, qué pasa con la tasa de interés. Pero todos nos estamos dando cuenta que para venir al país hay una serie de trabas. Se ha hablado de la exoneración de impuesto a la renta, pero con un piso de 100 millones, ¿quién invierte todos los días 100 millones en el país? ¿Por qué no poner un piso racional, qué sé yo, de 10 millones? Que 10 millones sí es racional invertir en el Ecuador, por el tamaño del país. Pero realmente a veces hacemos las cosas y criticamos, ¿no? Somos para una crítica muy buenos, pero no damos sugerencias, damos un buen diagnóstico como buenos economistas, damos unas soluciones que no son prácticas, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado mucho de las exoneraciones tributarias, pero ¿quién sabe cuál es el piso? Hablar de 100 millones para que sean exonerados de todos los impuestos. ¿Cómo se maneja la superintendencia de compañías? ¿Da facilidades para que se fomenten las empresas? ¿Qué garantías tienen las empresas? Acabamos de ver que se destituye un superintendente, ¿no? Por mal manejo. Entonces, ¿qué garantías políticas y sociales tiene el país? Creemos nosotros que se debe aprovechar los tratados de libre comercio. Ha habido una apertura en ese aspecto por parte del presidente actual. Debemos seguir ampliando, debemos
fomentar nuestras exportaciones. Somos buenos, ¿para qué? Para la parte agrícola, ¿no es cierto? ¿Por qué no aprovechar las más de 60,000 hectáreas que están desocupadas y no se ha fomentado la agricultura? Hemos hablado de tasas de interés del 1%, hemos analizado cómo va a hacerse. Ahora, Ban Ecuador, la corporación financiera, tendrán que ir a hacer la cola en el Ministerio de Finanzas para que se les pague el diferencial. No, hablar de este tipo digamos, de políticas que son demagógicas no hacen bien al país, ilusionan a la gente. No puede haber tasas de interés al 1% a 30 años aquí en el país. Tiene que hablarse de realidades, porque lo que hace es desperdiciarse el dinero. ¿Quién no quiere anotarse a 30 años un crédito al 1%? ¿Y de dónde van a sacar el dinero si el presupuesto del Estado acusa un déficit de casi 6,000 millones de dólares, reconocido por el señor Cueva, 3,800 millones? Entonces, sí es delicado y tenemos que poner los pies en el suelo, hablar realidades, no hablar demagógicamente y decir, voy a dar crédito del 100% y que los economistas aplaudamos. No, hay que hacerle notar al presidente que eso es una demagogia y que no va a darse, y que sí se va a dar. Va a ser una pérdida mayor. Importante empujar este motor de la economía ecuatoriana para que haya la reactivación que quieren los ecuatorianos, para que haya mayor inversión con seguridad jurídica. Quiero agradecer por el aporte al análisis de la situación económica y sus perspectivas a los economistas Rosa Matilde Guerrero, Fernando Mosquera y Víctor Hugo Albán. Muy amables, muchas gracias, felicidades. Buen día. Gracias, que pase bien. Buen día. Cerramos con esto la revista de opinión Democracia. Seguiremos buscando la verdad tan necesaria en nuestro querido país. Les recomendamos de inmediato en Exa FM el show de la papaya. Y a ustedes les agradecemos por dispensarnos con su amable sintonía en la revista de opinión Democracia. Muy buen lunes, feliz inicio de semana. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Porque tú eres la estrella de la Navidad. Que tu brillo alumbre corazón.